Se mueven con secreta cautela. Son los objetos voladores no identificados, los ovnis. Algunos sostienen que estamos en una encrucijada, un lugar y una época que pronto conocerán las respuestas a las incógnitas sobre la vida en otros planetas. Pueden ofrecer pruebas de que somos visitados con regularidad por seres de otros mundos en sofisticadas naves espaciales. Pruebas de que nuestras vidas están siendo estudiadas y manipuladas. Pruebas de que no estamos solos. Hay testigos, fotos y películas que sugieren que se puede detectar una presencia extraterrestre en el horizonte y en la Tierra, mediante las figuras misteriosas que aparecen en los campos de trigo. Otros afirman que las pruebas se encuentran en el desierto, donde una nave extraterrestre se estrelló en un rancho en Nuevo México. Otros hablan sobre un campo de pruebas de platillos voladores en el desierto, en un laboratorio secreto conocido como Área 51. Pero algunos se rehúsan a creerlo. Ante la presencia de historias extraordinarias e informes de apariciones, los científicos llevan a cabo una búsqueda real de inteligencia extraterrestre en un esfuerzo coordinado de exploración espacial llamado SETI. Está surgiendo nueva información de estudios sobre el cerebro que buscan revelar los misterios de la mente y el origen de este misterio moderno, los ovnis. Estos estudios podrían arrojar luz sobre lo que la humanidad llama encuentros cercanos y ovnis. También podría revelarnos un mito moderno que nos hace preguntar, ¿dónde están los ovnis? Por más de 40 años, las imágenes y las historias de ovnis han influido en nuestras creencias e imaginación de manera asombrosa. Pero, ¿de dónde vienen los ovnis? Pocos hemos visto un ovni, o notado algo en el cielo que no debiera estar allí. Un grupo aún más reducido asegura haber sido transportado a un platillo volador. Sin embargo, 5 de 10 personas creen en la existencia de naves extraterrestres, piloteadas por viajeros de otros planetas. ¿Dónde se originaron estas ideas? Algunos afirman que todo comenzó cuando 32 millones de personas escucharon la radio la noche del 30 de octubre de 1938. We interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead. Millones de personas creyeron que la transmisión radial de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells era un informe sobre una invasión real. El resultado fue el pánico total. El director Orson Welles ignoraba el efecto que causaría su producción. I'm of course surprised that the H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about invasions by mythical monsters from the planet Mars, had such an immediate and profound effect upon radio listeners. El efecto fue profundamente impactante. El psicólogo suizo Carl Jung escribiría que el miedo de una invasión extranjera era real y que se manifestó en el momento en que la paranoia de la Primera Guerra Mundial crecía. Wells le había dado nombre y forma a los invasores desconocidos de nuestra imaginación, los marcianos. Antes de que la ciencia los definiera, los cometas eran vistos con terror. En otros tiempos, cuando el poder de los invasores se limitaba a la fuerza del caballo, del viento o del vapor, se les daba el nombre de ángeles o hadas.
a los fenómenos inexplicables. Pero en 1940 comenzó la era de los cohetes. El radar nos permitía ver en la oscuridad y pronto dominaríamos el poder del átomo. Nos estábamos acostumbrando a las maravillas modernas. Así que, ¿por qué no a los visitantes del espacio exterior? La leyenda de los ovnis no comenzó con fotografías o informes de radar, sino con la historia de un hombre. Una historia que llegaría a conocerse como una visión. Kenneth Arnold era un hombre de negocios de 32 años cuando tuvo su visión. Era vendedor de armamentos aéreos y piloteaba su propio avión. El martes 24 de junio de 1947 volaba hacia el monte Rainier, en el estado de Washington. A 9.200 pies, el aire estaba claro y tranquilo, y Arnold notó una luz brillante hacia la izquierda y al norte del monte Rainier. Observó 9 singulares objetos viajando a una velocidad de 1.200 millas por hora. Sus formas se dibujaban en la nieve, se desplomaban en formación y saltaban en el cielo de tal manera que parecían platos brincando a través del agua. Arnold contó su historia al aterrizar en Yakima, aeropuerto de Washington. Hizo una serie de diagramas para ilustrar lo que había visto. Lo que dibujó parecía una media luna de 50 pies de largo y 3 pies de ancho. Tenía una punta redondeada en su parte posterior. Arnold informó que vistos desde cierta posición parecían una línea negra. Los periodistas se mostraron escépticos, pero debido a la reputación de Arnold como piloto, hombre de negocios y alguacil, el escepticismo se transformó en curiosidad. El hecho fue reseñado como una noticia seria. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo entero se maravillara. Los periódicos pronto encontraron un nombre para los objetos de Arnold, los platillos voladores. Kenneth Arnold se convirtió en una celebridad. Como autor de un libro y de historias de revistas, se le consideraba una combinación de Einstein, Flash Gordon y de loco. La prensa lo llamaría el hombre que comenzó todo. En el verano de 1947, la era del platillo volador había comenzado. En las semanas siguientes a la visión de Arnold, se reseñaron otras más que harían que la idea de los platillos voladores se fijaran en la imaginación del público. Uno de estos informes se produjo 2 semanas después. Se originó en el desierto de Nuevo México, en un pueblo remoto llamado Roswell. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Habían pasado 2 semanas desde que Arnold informó sobre los discos voladores en las montañas del estado de Washington en 1947. La gente estaba más enterada en ese momento de los platillos voladores que del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Ahora la atención se volcaría hacia el desierto. Roswell, en Nuevo México, se encuentra en las áridas tierras al suroeste. Es un sitio rural cuyo nombre trae recuerdos de la supuesta caída de un ovni y su posterior encubrimiento. Es muy importante para el mito de los ovnis. Se le recuerda como el lugar del incidente Roswell. En el verano de 1947, en el campo aéreo de Roswell, fue el hogar del Grupo 509 de bombarderos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos B-29 que transportaron la bomba atómica despegaron de aquí, y este fue el escenario de un hecho que le dio sustancia a la creencia en los platillos voladores. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. The press release that I'd received stated that we had in our possession
parts of a crashed flying disc. The material was found on a ranch north of Roswell. Walter Haut era un oficial de información al público del Grupo 509. Se le instruyó para que informara sobre el hecho a la radio y a la prensa. La historia le había dado alas a la imaginación de un país donde se había informado de cientos de apariciones en los últimos meses. Pero la historia terminó abruptamente cuando el general Ramey se hizo cargo de la situación, haciendo una nueva declaración donde afirmaba que no se trataba de un platillo volador. To me, I think it was one of the slickest cover-ups by admitting that we had the material, and then a higher authority says, no, you don't. Pero, ¿era un globo aerostático lo que se estrelló aquí en el verano de 1947? Aquí en el desierto, en las afueras de Roswell, es donde un ranchero llamado Mac Brazel encontró unos extraños desechos metálicos. Ocupaban una superficie de casi 3/4 de milla de largo. Brazel alertó a la Fuerza Aérea. Deseaba saber quién limpiaría los desechos. Jesse Marshall, hijo, recuerda que su padre, el oficial de inteligencia de Roswell, fue enviado al sitio para determinar lo que se había estrellado allí. The night that my dad came home, he was very excited. He woke my mother and myself up and said he wanted to show us something very strange. And as I recall, he said this was parts of a flying saucer. I was 11, almost 12 at the time, and I had seen pieces of an airplane and weather balloons and things like that, but this was not like anything that I'd ever seen before. And the most intriguing portion of the debris that I recall seeing was what appeared to be I-beams. When I looked at this with the light reflecting on it, I noticed what appeared to be some symbols or writing along the inner surface of this I-beam. And the implication was this was something that came from some other planetary system. Mientras se recogía datos para el libro sobre el incidente Roswell, Kevin Randle se enteraría sobre la existencia de otros desechos encontrados por Marcel. You have something called metal foil, been described by various people as like tin foil or lead foil. You wad it up into a ball, you drop it on the table, it unfolds itself and there's no sign of a crease. Randle encontró a otros que afirmaban haber tocado el desecho misterioso 50 años atrás. It was all wadded up when he dropped it, and when he dropped it on the table and it hit the table, it spread out just like it was water. And so they all started holding it and playing with it, and they were trying to cut it with their knives, and they tried to burn it with their lighters, and they couldn't do any damage to it at all. Frankie Rowe recuerda que su padre, el teniente de bomberos de Roswell, y otros bomberos examinaron el metal cuando ella tenía 12 años de edad y visitaba la estación de bomberos. So it made the circle of all the firemen that were standing around the table, and everybody did what they wanted to do, and it was laying there, and I reached over and I picked it up. And I sat there and played with it for a while, just wadding it up and dropping it. And when I was holding it in my hand, I couldn't feel it in my hand. Randle halló evidencias de que se había realizado una limpieza total bajo una seguridad tan estricta que ni siquiera el sheriff tuvo acceso al lugar. What we understand is you have riflemen on the high points around there facing outward. You've got men cleaning the debris field, putting the material in wheelbarrows, moving it to collection points so they can be put into trucks brought back. Eventually, they crawled across the area, shoulder to shoulder, picking up all the little bits and pieces they could find. Aunque no es posible mostrar evidencias que apoyen estas afirmaciones, la historia se diseminó. Hubo informes sobre una segunda caída. El padre de Frankie Rowe dijo haber visto allí seres extraterrestres. They'd gotten a call on what they thought was a plane crash about 30 miles north of Roswell.
And when they got out there, it was not an airplane. He said it was a flying saucer that had crashed. And there were little, what he called little people. And he said one of them was still alive. That there were two that were covered up laying on the ground. And he said they had been covered up, it looked like with body bags. And the one that was walking around there didn't appear to be hurt. Por medio de su investigación, Randall determinó lo que en su opinión había ocurrido. According to a number of the eyewitnesses, the craft and the bodies were taken to Hangar 84 at the Roswell Army Airfield, where they were held for a period of time before the various flights were initiated and sent out of Roswell. Randall cree que del hangar 84, fuertemente custodiado, se sacaron cajas con los cuerpos y los restos metálicos de la nave. Nunca más se supo de ellos. There obviously was a cover-up of this accident, because years later my dad said he was actually part of the cover-up because he went along with the weather balloon story. Marcel confesó que se le ordenó posar para los fotógrafos con restos del globo aerostático. The people of the town knew about it. Some of them had information, secret information, that it revolved around this. My dad explained to my mother that this was a non-event. Don't even discuss it with your friends. Don't talk about it. And a true Air Force brat, I believed in following the orders, you know. He didn't want me to talk about it, so we did not talk about it. These people were visited by military authorities. They were told to keep quiet. Frankie Rowe recuerda la visita de uno de estos hombres uniformados. He started getting louder and he kept saying, "Don't you understand? You did not see anything." And he had a nightstick type of thing with him that was kind of hanging on his belt. And he took that out and he got very loud and he started talking, and every time he would make a point, he would hit his hand with the nightstick. So he would say, "You didn't see anything, you were not there." And he said, "If you ever say one word about this the rest of your life, we will split up this family. If that's not enough," he said, "you know, this is a big desert out here. We can take you out in the desert." And he said, "No one will ever find your bodies." Estos son recuerdos sinceros y perturbadores de hace 50 años. Pero estas y otras historias similares forman la evidencia que poseemos sobre el incidente Roswell. No hay restos de metal para examinar, solo la fotografía de un hombre al lado de desechos de un globo aerostático. Las historias son muy importantes para el mito de los platillos voladores que comenzó en 1947. Muy pronto la Fuerza Aérea iniciaría una serie de investigaciones secretas con el propósito de descubrir qué misterios había detrás de los informes sobre los ovnis. Al primer proyecto se le dio el nombre código de Proyecto Señal. Project Sign wrote a final report called The Estimate of the Situation, which concluded that UFOs were interplanetary vehicles. You can imagine that this didn't go over well at the Pentagon. If Roswell was really a crashed alien spacecraft, the government military could not have the idea of UFOs as interplanetary spacecraft coming out when they'd been trying to cover up the Roswell crash. En diciembre de 1948, el Proyecto Señal fue rebautizado como Proyecto Rencor. La Fuerza Aérea contrató al astrónomo J. Allen Hynek de la Universidad de Ohio para descartar la posibilidad de que el fenómeno de los ovnis fuera provocado por meteoritos, estrellas y cometas. Algunos de los informes, como esta formación lenticular de nubes, fueron explicados como anomalías atmosféricas. Esta fotografía de 1951 de objetos voladores sobre Texas se denominó las luces Lubbock. Un análisis demostró que se trataba de pájaros reflejando la luz.
Esta película vino de Great Falls, Montana, en 1950. En ella se ven puntos blancos moviéndose detrás de las chimeneas de un molino. El fotógrafo los describió como objetos brillantes y metálicos, similares a la plata pulida. El proyecto Rencor determinó que eran F-94 de la Fuerza Aérea que aterrizaron en el área. En 1952, después de investigar y desechar cientos de historias sobre platillos voladores, el proyecto Rencor fue reorganizado y se le llamó Proyecto Libro Azul. El término platillo volador sería reemplazado por el de OVNI, objeto volador no identificado. El mayor Héctor Quintanilla estaba a cargo del personal del nuevo proyecto Libro Azul. The objectives of the program are twofold. They're the same as they have been since 1953 when the regulation was written. First of all, to try to determine if the UFO phenomena presents a threat to the security of the United States. And second, to determine if the UFO phenomena exhibits any technological advances which could be channeled into research and development. Esta película, realizada en Utah en 1952, fue analizada por el proyecto Libro Azul. Luego de estudiarla, cuadro por cuadro, los puntos blancos fueron clasificados inicialmente como vehículos piloteados por seres inteligentes. Pero un análisis posterior reveló cambios en la intensidad de la luz, eliminando así la hipótesis de las naves voladoras. Un año más tarde se llegó a la conclusión de que se trataba de gaviotas que habitaban en el área del Gran Lago Salado. A pesar de que decenas de otros casos no recibieron explicación alguna, los proyectos de la Fuerza Aérea relacionados con los ovnis llegaron a la conclusión de que estos no eran una amenaza para la seguridad nacional y tampoco existía la posibilidad de un beneficio tecnológico. El proyecto Libro Azul terminó en 1969. Desde ese momento, la Fuerza Aérea ignoró informes sobre ovnis y redujo el interés militar en el tema. Pero mientras que la Fuerza Aérea hacía públicas sus conclusiones, un movimiento popular había comenzado basándose en conclusiones diferentes. Mientras la Fuerza Aérea seguía sosteniendo con firmeza que el incidente de Roswell solo era un globo que se había estrellado, los noticieros mostraban a un público que miraba hacia el cielo, tratando de descubrir una nave espacial. De pronto, de costa a costa, la gente comenzó a divisar algo en el cielo. Y se desarrolló un movimiento popular que tuvo como centro a los platillos voladores. Listos o no, los ovnis estaban por llegar. Within a matter of several days, I will myself make what might be called a flying saucer, although I don't choose to call it that because it may not respond to our controls. To the vast majority of the people in the late 40s and 1950s, flying saucers were a terrific novelty. And there was a great deal of popular fascination. There were cheesy science fiction films based on the idea that Martians were invading the Earth in flying saucers. Las estanterías se llenaron de nuevas revistas impresas en papel periódico, en el momento justo para sacar provecho de la nueva moda y llevarla hasta proporciones legendarias. El hombre detrás de estas leyendas de extraterrestres fue Raymond Palmer. Palmer was a man who in his youth had been severely injured, and so he was crippled up, and he was what you would call a hunchback, I guess. He had the instincts of a carnival barker. He liked to put something over on you. And the thing about Palmer was that his fans liked having Palmer put something over on them. Fue la revista Destino de Palmer, llamada posteriormente la revista de los platillos voladores, la que ayudó a convertir el mito de los ovnis en un sistema sencillo de creencias sobrenaturales. En sus páginas aparecieron invasiones y ataques extraterrestres de gran colorido. Fue allí donde se identificó a los ovnis. Ahora todos sabían que eran naves de otros mundos. En los años 50 se desató una locura llamada el movimiento de los contactados. Los contactados eran personas que creían haber hecho contacto con seres del espacio.
I was aboard a flying saucer in the Nevada desert on 11 different occasions. I was taken into this monstrous saucer by one of the men and confronted with a lady captain. Beautiful complexion, beautiful appearing woman, and peaceful people. They mean no harm to us. They come down here to investigate what's going on Earth, and they certainly convinced me that they're peaceful, and they come from another planet they call Clarion. They told me there was life on Mars and that there were life on other planets as well, and all planets except Earth had interplanetary means of travel. El hombre al cual se le atribuye el origen del movimiento de los contactados es un inmigrante polaco llamado George Adamski. En su libro Los platillos voladores están aquí, describió detalladamente un supuesto encuentro con una nave espacial en el desierto al sur de California en 1952. I was picked up on a desert in California desert, and I was taken to the mothership, and they were flown around, not too close to the moon, but with instruments, similar, you might say, except it wasn't a camera, it was a regular sort of a telescopic instruments that we were able to see what was on the moon on the other side of it, see? En su libro Adamski relató su encuentro con un hombre de Venus llamado Orton. Contiene fotografías de la nave que supuestamente lo recogió. Hay diagramas del interior de la nave y otras descripciones importantes, como el cuarto de los mapas, la cocina y el dormitorio. Su diagrama de la nave madre venusina era muy preciso. Cuando Orton se marchó, dejó estas enigmáticas huellas que, según Adamski, eran un mensaje para que la humanidad cesara las pruebas nucleares en la Tierra. Sus seguidores contaron historias similares. I was taken on board a 200-foot diameter spacecraft in the Mojave Desert, and while I was on the craft, they presented me with this little crystal stone. They told me it was called Martian jasper. This craft, by the way, was from the planet Mars. Para algunos, el mito de los contactados era una vía de escape a una inevitable guerra nuclear. Estos extraterrestres provenían de planetas utópicos y, como ángeles, querían evitar una guerra nuclear. Lo mejor de todo era su parecido físico con nosotros, los humanos. I have a picture here of the gentleman who escorted me through the craft, and I would like to show it and describe it. This gentleman, he appeared almost as I am, except that he was about 5 feet 10 inches tall, weighing about 150 to 155 pounds, and they all appeared about that same size, including the lady. George Adamski publicaría 2 libros más sobre sus contactos con habitantes de Marte y Saturno. Incluso pudo filmar películas caseras sobre las naves que lo visitaron, piloteadas por robots de Venus. Everything is a push-button idea, and everything is operated by a robot system. Even the space people, as we call them, their minds are not so developed as to be able to cope with the speeds and the conditions of space as they venture through space. So the robot system is the one that detects most of the thing and controls the ship and governs the ships in general. See, they're only there, you might say, to look after the robot, see that the robot does operate. El impacto causado por las historias de Adamski hizo que se crearan clubes y convenciones de platillos voladores. As the flying saucer phenomena continued into the 50s, civilians began to become very interested, of course, people did, and clubs formed up with the classic meaning of the term club, hobbyists, as it were, that were just interested in the wilder, esoteric aspects of the phenomena, particularly the stories of people who said they were in contact with aliens. Muchos de los contactados se reunieron en el Festival de los Platillos Voladores más grande de la historia. Se realizó en marzo de 1954 en California y fue llamado la Convención de la Roca Gigante. Más de 5,000 fanáticos asistieron al evento.
many trips have you made to outer space? Well, I'd say 350 or a few more. When was the last one? Well, first part of June. And who did you go with? Well, people from Jupiter. I have made telepathic contact for the past 8 years with many space people from many areas of space, both inside and outside of the solar system. Se dictaron conferencias desde la roca gigante. Se instalaron puestos de ventas de libros, fotos y otros souvenirs de la era espacial. Pero lo más importante fue que convenciones como esta hicieron posible el intercambio de ideas e información entre los contactados. But I do believe what I see. And I am one of those who was inside a flying saucer. They told me that language is no barrier to them anywhere. They could speak any language. So they told you that in English? Yes. I seem to become one with the entire universe. Everything in the universe seemed to be contracted down to one small dot. What were their clothes like? The woman had a radiant red box-pleated skirt and a black velvet-appearing blouse and a black and red tam or beret, and the men had clothes very similar to our Greyhound bus drivers. Al igual que Adamski, los contactados relataban asombrosos detalles de las naves donde habían viajado. On July the 12th, I took a trip in a flying saucer, which I am pointing right here. The saucer was well equipped with rooms, bedrooms, bathrooms, toilets, and this saucer, I went up into Mars, over the Moon, Venus, Clarion, and Orion. When I say Orion, I do not mean Orion. It is a planet outside of our galaxy. Otro elemento del mito de los ovnis era la creencia de la pronta revelación de asombrosas evidencias. We are going to see more and more of these visitors from space, and that before too long, the evidence will be incontrovertible, that you will have on your TV screens and on your movie screens concrete evidence that the ships are here and that they are real and they're not fantastic things which have been cooked up to make a movie. ¿Llegará alguna vez a ser explicado el misterio de los ovnis? La respuesta es que surgirán nuevas preguntas. Son redondos, tienen forma de cigarros y son cilíndricos. Algunos son lisos y pulidos, como si fueran hechos de acero inoxidable. Otros parecen fabricados con hierro fundido. De noche, parecieran poseer luces relampagueantes. Aparecen repentinamente, volando sin dirección hasta desaparecer. Muchas fotografías y películas de ovnis han sido identificadas como fenómenos naturales o engaños. Algunos ovnis aparecen inesperadamente en fotos y desafían cualquier explicación. Estos hechos son los que alimentan el mito de los ovnis. UFO photo cases are tantalizing because they're some type of what you might think of as objective proof. The UFO phenomenon is ephemeral, and normally all we have are reports of witnesses on a piece of paper and a tape recorder. But with photos, you think you have something physical. Pero, ¿son las fotos una prueba de la existencia de extraterrestres en nuestros cielos? Esta serie de fotos es uno de los ejemplos más precisos de lo que los expertos en ovnis llaman un disco diurno. Las fotografías las tomó George Scott el 29 de julio de 1952 en el exterior de su tienda en New Jersey. Stock informó que mientras trabajaba afuera a las 4:30 p.m., miró hacia arriba y observó algo inusual volando en el cielo. Usando una cámara barata, tomó fotos de lo que describió como un objeto en forma de disco con un fondo metálico. Dio unas vueltas y luego desapareció. Nunca sabremos si Stock vio un platillo volador real o lo inventó o fue víctima del engaño de otra persona. Having looked at photos for 20 years,
I would say that probably the bulk of what I have been given are honest mistakes by people. El Dr. Bruce McBee es un físico óptico de la Marina de Estados Unidos. Sus investigaciones se relacionan con láseres espaciales, pero también se interesa por el análisis de las fotos de ovnis. I recently received a photograph from a lady who says she took a photograph of a sunset at night, and to her great surprise, after it's developed, very thin oval type bright images appear. They're in a straight line. This looks very suspicious to me because this is exactly the thing that would happen if somebody were to take a photograph through a window and have lights in the ceiling which were in a line, and you would get some sort of a reflection. Pero otras fotos de ovnis son un engaño premeditado. El fotógrafo de estos platillos en Inglaterra admitió haber colocado recortes de papel en forma de discos en una ventana. De gran interés para el Dr. McBee son las fotos que desafían cualquier explicación y no muestran signos de ser falsas. Uno de estos casos comenzó en una granja de Oregón en 1950. These are two photos taken by a farmer and his wife in 1950 in McMinnville, Oregon. Here's the first photo and here's the second, and we'll get a little bit of a blow up on these. Usando un equipo para mejorar las imágenes, McBee nos muestra las asombrosas fotografías tomadas al anochecer con una cámara muy sencilla. See that it's an oval object with a little thing on the top, like a little protrusion at the top of it. This is obviously a hoax of the real thing. There's no halfway point. You can see the image clearly enough to see that it's not a bird or plane or Superman. So the next question is, what could it be? And if we go back over here, we can see that there are electrical wires right up above the object. Looking again at the blow-up. And now the question is there any evidence of a suspension underneath the wires? Una versión aumentada de la foto de Oregón revela las rasgaduras que McBee diferenció en un cordel o cuerda atado al objeto para producir un engaño. No one has found any evidence of a line going up above the object. There is a possibility that this thing might have been thrown and photographed, except that the image is not blurred by motion. Sin embargo, el análisis solo demuestra que se trataba de un objeto que volaba en el cielo. No hay evidencia que apunte hacia la presencia de una nave espacial. McBee también demuestra cómo una impresión borrosa puede ser utilizada para dar la impresión de un platillo volador, donde solo había una olla de cocina sujetada por un alambre. Otras imágenes de ovnis sí están bien enfocadas, pero parecen demasiado perfectas para ser reales. Tal es el caso de las fotos del granjero Billy Mayer. Billy Meyer is a Swiss man who has taken lots of photographs and lots of movie footage, all of which I think are faked. He's the only one that manages to photograph the ships. He's the only one that sees the stuff or channels the stuff. Billy Mayer sostiene que fue contactado telepáticamente por viajeros de la constelación de las Pléyades. Se le instruyó para que preparara su cámara y fotografiara lo que Mayer llamó las naves de luz. And these photographs are taken over a beautiful Swiss valley. They seem to show these objects coming in under conditions of broad daylight. But photo analysis shows, not surprisingly, that these are small objects not very far from the camera, apparently hung from a fishing pole line. Sus películas son aún más impactantes porque, de ser auténticas, sería una prueba concreta de que los ovnis son reales. No es de sorprenderse, por lo tanto, que las películas hayan sido examinadas por el Dr. McBee. One particular section that I was interested in when I saw it, I said, looks to me like a pendulum motion of this object. This is a scene showing a house in the background and a big tree, and the object's swinging back and forth, and then near the end it seems to actually contact this big tree, and everybody's saying, wow, it's on top of a big tall tree, how can this possibly be a hoax? McBee notó
que aunque la cámara de Meyer permanecía inmóvil, su nave de luz nunca abandonaba la mirada del lente. Esto apoya la hipótesis de McBee de que se trataba de un objeto pequeño suspendido de una cuerda balanceándose alrededor de un árbol. The bottom line for me is that I can't say that Meyer has not had any experiences. He may well have. But I'm not using any of his video or photos or whatever as what I would consider scientific evidence that there really are aliens flying around out there. Pero otras evidencias fotográficas, como esta imagen tomada por un equipo de geólogos cerca de las costas de Brasil en 1958, no parecen un engaño, sino una visión de un platillo volador real. A Brazilian naval photographer on a ship was there with the rest of the men when they saw an object shaped like Saturn, in other words, an object with a ring around it, flying toward an island that they were near, Trinidad Island, flying around the island and then taking off in the distance. And he snapped 4 or 5 or so or more photos of the object with literally dozens and dozens of witnesses. La visión duró casi 2 minutos. Primero, el objeto se aproximó a la isla y luego desapareció detrás de una montaña. Luego volvió a aparecer y partió a gran velocidad hacia el mar. Now these pictures show something. It's not an ambiguous object that could be anything. This is clearly a structure that somebody built. It doesn't look like anything that we have on Earth. There were all these witnesses who saw the picture being taken. For these reasons, the photographs are unusually evidential and have to figure in any kind of case for the reality of UFOs as somebody's technology. Because this is a multiple witness case done by scientists and a professional photographer, and it has many photographs, it probably has to be taken seriously as the #1 photographic case in UFO history. Mucha gente piensa que si los ovnis son la representación de la inteligencia extraterrestre, simplemente les bastaría con aterrizar frente a la Casa Blanca para probar su existencia al mundo. Esto casi sucedió en 1952. Perhaps the most important sighting of all time was the so-called Washington merry-go-round that occurred in late July 1952. It seems to have been a whole set of anomalous objects that appeared over secure airspace in the Capitol, over all of the famous important buildings that paced craft around Washington National Airport, that was seen by a variety of radars at the time. A las 11:40 p.m., el sábado 19 de julio de 1952, un controlador aéreo del aeropuerto de Washington descubrió 7 señales visuales en el radar. Se movían a una velocidad de 100 millas por hora y se dirigían al Capitolio. No se tenía conocimiento de la presencia de aviones en el área. Se enviaron unos jets para investigar a los ovnis, pero en unos instantes estos habían desaparecido. Cuando los jets aterrizaron, los ovnis volvieron a aparecer. That sighting has never been adequately explained. Because it happened in Washington, D.C., it alerted everybody right on up to the President of the United States and caused a national press conference by the Chief of Intelligence of the Air Force to try to calm everybody down. En la rueda de prensa, el general Sanford, director de inteligencia de la Fuerza Aérea, confirmó que los objetos no eran armas secretas norteamericanas y reiteró que la Fuerza Aérea investigaría a los ovnis. We have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations
that we now are attempting to resolve. We have, as of date, come to only one firm conclusion with respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate to any conceivable threat to the United States. A pesar de la declaración supuestamente franca y sincera, muchos seguían creyendo que el ejército sabía mucho más de lo que afirmaba públicamente. In the 50s, there was the belief that the U.S. Air Force had proof of some sort that these were alien spaceships and was covering it up to prevent panic. That, in fact, the government not only knows about flying saucers, but is in cahoots with the aliens, that there is a technology exchange going on. Hay pocas evidencias que apoyen la idea de que algún gobierno tiene en su poder naves extraterrestres. En los años siguientes al incidente Roswell, la Fuerza Aérea diseñó y probó una serie de naves similares a los platillos voladores, pero sin tener mucho éxito. Sin embargo, algunos creen que el gobierno ha estado probando por años naves extraterrestres capturadas en el desierto de Nevada. Se señala al centro de la base Nellis de la Fuerza Aérea en el lecho de un lago seco secreto conocido como el Área 51. Los visitantes no bienvenidos al sitio son vigilados desde el restringido espacio aéreo y también por sensores terrestres. Las montañas circundantes poseen aparatos para registrar cualquier visita inesperada. Si esto llega a producirse, las fuerzas de seguridad se encargarán de desalentar a los curiosos. Los que tratan de desafiar estas medidas reciben una severa advertencia. Se usará la fuerza en su contra si se acercan aún más. ¿Habrán secretos militares ocultos aquí o se tratará de algo más? There's a new body of folklore growing up around UFOs, and this is associated with Area 51, which is part of the Nevada test site. And the story is that flying saucer technology is being tested and flown in extraordinarily advanced aircraft that are being developed there. There doesn't seem to be any question that there are extraordinarily advanced aircraft being test flown there, and this has been going on for some years. Area 51 was the development site used for the F-117 stealth fighter. U.S.-operated MiGs have flown from that area. These are extraordinary vehicles, and if you had seen, say, an F-117 in flight before it had been publicized, you would not have known what to make of it. It would have been a UFO in a very real sense, an unidentified flying object. El caza invisible es ciertamente una nave increíble, y pocos habrían soñado con su existencia en los años 70. A los observadores cercanos al Área 51 les había parecido un artefacto extraterrestre, digno de ser reportado como tal. What's really interesting is that as long ago as 1947, people were reporting the boomerang-shaped UFO, which now looks very much like what is being flown as part of the stealth technology. It is interesting that certain kinds of aircraft that undeniably exist look very much like what people reported as UFOs for many years. Algunos piensan que esta tecnología proviene de los extraterrestres, y si lo es, el origen pudo haber sido Roswell, en 1947, y el supuesto encubrimiento en la nave espacial que se estrelló allí. Como respuesta a esto, el Congreso reabrió el caso Roswell en 1994 e inició una búsqueda de los informes del gobierno relacionados con dichos acontecimientos. El resultado fue una investigación realizada por la Oficina General de Rendición de Cuentas. The General Accounting Office report is brief, like most of their reports, and it simply describes what they did to try to discover what happened at Roswell, which was contact the usual suspects, the CIA, the FBI, the National Security Agency, and so forth,
and ask if they had information on Roswell and asked to see certain records there. But essentially, they couldn't find any documents on Roswell at all, period. De hecho, el departamento descubrió que todos los documentos relacionados con Roswell fueron destruidos ilegalmente. Si el gobierno encubrió los hechos de Roswell y del Área 51, posiblemente nunca sabremos si existía una relación con los ovnis. Lo que sí sabemos es que ahora, entre nosotros, está surgiendo un nuevo elemento que se suma al mito de los ovnis y que puede resumirse en una sola y espeluznante palabra: el secuestro. A mediados de los 60, los casos de ovnis no eran más que luces o aparatos espaciales no usuales vistos en el cielo nocturno. Los pocos testimonios de contacto eran de individuos que afirmaban haber tenido comunicación con ocupantes de ovnis, que por lo general eran descritos como personas amistosas y sabias. Betty y Barney Hill era una pareja de profesionales de mediana edad. Betty era una ocupada trabajadora social. Barney trabajaba en el correo. Su encuentro empezó cuando manejaban de vuelta a su casa en New Hampshire, después de unas vacaciones en el Canadá. Cuando bajaban por la Ruta 3, en las solitarias montañas blancas, Betty notó en el cielo una rara estrella que parecía seguirlos. La pareja detuvo el auto hasta que la luz se acercó, y viendo con binoculares, Barney observó luces rojas, ámbar y verdes. Aterrados, Barney y Betty regresaron al auto y comenzaron a andar más deprisa. Cuando llegaron a su casa en Portsmouth, en New Hampshire, se dieron cuenta de que el viaje les había tomado 2 horas más de lo planeado. 10 días después del encuentro, Betty comenzó a tener pesadillas, en las cuales ella y Barney eran llevados dentro de un platillo volador y eran examinados. Los Hill reportaron el encuentro al NICAP, un nuevo grupo de investigadores de ovnis. El trauma emocional de su experiencia les hizo buscar la ayuda del doctor Benjamin Simon, un conocido psiquiatra de Boston. Durante una serie de consultas, el doctor Simon utilizó el método de la hipnosis. En estas sesiones, las 2 horas faltantes de aquel día en la memoria de la pareja estaban supuestamente desbloqueadas. En las sesiones posteriores, escuchando de nuevo las grabaciones, su memoria consciente de esas 2 horas fue restablecida. You're not going to wake up. You're in a deep sleep. You're comfortable, relaxed. This is not going to trouble you. You can remember everything now. It's right over my right. What is it? I try to maintain control so Betty cannot tell I am scared. God, I'm scared. It's all right. You can go right on, experience it. It will not hurt you now. I gotta get my gun. I gotta get my gun! All right, that's all right. All right, just keep reasonably calm. And I put it in my coat. And then I get out with the binoculars. And it is there. And I look. And I look. And it shifts over. And I think, I'm not afraid. I'll shoot it down if I'm not afraid. And I walk out, and I walk across the road. There it is, up there. Oh, God damn it! Barney Hill luego haría dibujos para ilustrar su historia. It's very big, and it's not that far. And
I can see it tilted toward me. Tilted? What does it look like now when you say tilted? Did you see wings? Looks like a big pancake with windows and rows of windows, and I look up and down the road. Can't somebody come and tell me this is not there? It can't be. There's a man. Is he a captain? What is he? It's gonna look at me. Durante su regresión hipnótica, Betty Hill describió con sumo detalle los eventos que creyó sucedieron en la nave. So then they roll me over on my back, and the examiner has a long needle in his hand, and I see the needle, and it's bigger than any needle I've ever seen. And I asked him what he's going to do with it, and he said just this simple step, the vulture thing. And I asked him what, and he said he just wants to put it in my table. And it's just a simple step. And I don't know it won't hurt. Don't do it. Don't do it. And even though it won't hurt. And he said, please, my baby. And I'm crying and I tell her it's hurting. And then the leader, he goes over and he puts his hand, runs his hand in front of my eyes, and he says, I'll be all right. I won't feel it. And all the pain goes away. 5 años más tarde, la terrible experiencia de Betty y Barney Hill se hicieron legendaria al aparecer en la portada de la revista Look, y más tarde en un libro llamado El viaje interrumpido. Ambos fueron los primeros en describir un rapto por extraterrestres en Estados Unidos. Mientras, su psiquiatra, el Dr. Simon, mantenía su posición escéptica sobre la historia relatada bajo hipnosis por la pareja. La publicidad, por su parte, abría paso a toda una serie de informes de encuentros con ovnis, que el autor, Dr. David Jacobs, llamó abducciones. Well, the core abduction scenario involves basically a person who is taken out of his or her normal environment, usually against their will, and taken on board an object, a UFO, if you will, and the clothes are removed, they're placed on a table, they're given a mental, physical, and kind of reproductive series of examinations, procedures, and then they're released, brought back, and they forget about what happened to them almost immediately, although they might know that something strange has happened. They don't necessarily connect it to the abduction phenomenon. Nadie ha fotografiado un rapto por extraterrestres, pero se ha hecho costumbre para las víctimas hacer dibujos que describen la experiencia de seres extraños llamados los grises. The most predominant one are the small gray aliens and taller gray aliens as well. The taller gray aliens seem to be more in charge in the abduction scenario. The smaller gray aliens seem to be more assistants or helpers or whatever. These are beings that are thin, have no hair, large heads, very large black eyes, no pupils in them, just sort of opaque. No nose to speak of, although there might be a little bump or a ridge there. Desde el caso de Betty y Barney Hill de los 60, el uso de hipnosis ha sido ampliamente utilizado en la investigación de raptos por ovnis. Sus defensores sostienen que la hipnosis puede ayudar a abrir los recursos reprimidos de la memoria consciente y así dar a los investigadores mayores detalles de eventos sobrenaturales. I use hypnosis to help people relax, and in a relaxed trance state, they seem to have access to these memories which have been, as it were, systematically blocked by the UFO occupants. El artista y escritor de Nueva York, Bud Hopkins,
Es quizás el líder en la investigación de raptos de extraterrestres. Desde 1975, Hopkins dice tener gran cantidad de informes de alta credibilidad de casos sobrenaturales. Sus 2 libros, Intrusos y El tiempo perdido, han establecido los parámetros para la investigación de estos misteriosos fenómenos. A typical hypnosis session starts with a very sharp, clear focus on a particular event. Let's say 2 people in a car and the car stopping, and they see a UFO. Everyone is paralyzed. They cannot move. Often the ship will land on the highway or hover, and little figures, small gray figures with huge black eyes, will approach the car. Usually what happens next, if the craft is on the highway, they walk up into it, but more often, if it's hovering, they go up a beam of light. Es sorprendente que muchos de los testimonios de rapto de Bud Hopkins no tengan lugar en sitios solitarios, sino en lugares populosos, como edificios y autos en la ciudad de Nueva York. Estas personas hablan de seres de piel lisa y gris, de pérdida en el tiempo, experimentos con humanos y parálisis. Suena como ciencia ficción mezclada con locura, pero esas experiencias han sido contadas por cientos de personas aparentemente saludables. ¿Acaso sufren de alucinaciones o parte de esas experiencias son ciertas? Para responder estas preguntas, debemos primero saber quiénes son estos secuestradores. I'm 46 years old. I have 2 grown kids. My daughter's 23, my son is 20. I've been married for 26 years, and I've earned a good living as a musician and a graphic artist. And for all intents and purposes, have lived a very dull, normal, mundane kind of a life. Pero John cree haber sido secuestrado repetidas veces en su casa en Nueva York. They usually start at home in the middle of the night. I'll be in a dead sleep, and I'll either jump up with a start, and they'll be in the room, and then the paralysis comes on where I just can't move. I've been coming up the apartment stairs on my 5th floor apartment, and I saw this strange light coming through the skylight. Rosemary cree haber sido atraída por extraterrestres a la azotea de su edificio en pleno centro de Manhattan. In the minute I got up to the roof, there was this dark circle in the sky, and I noticed it for a few seconds, and then suddenly a beam of light came and hit me and paralyzed me and started to lift me up into the bottom of this round disc-shaped thing. And I'll be taken out of the house and on board a craft, and the medical procedures are performed. I remember it's a round room. There's a pedestal table in the middle of this thing. There are instruments and things that come right out of the walls and from the ceiling. I'll be placed on the table. I'm immobilized. I can't move. Basically, they just put me on a table, and then some kind of a device came down and hit me in the chest because I wasn't breathing very well. And there were these beings around me. This taller being will come over, and there's usually a few of them around me at that point, and one is acting kind of as an anesthetist, where he's keeping me calmed and reassured, while the other guy is performing all of these really painful, intrusive physical procedures. They will insert a probe up my nose, and I'll feel tremendous pressure, no pain, just pressure here. And you hear a crunch when the bone cracks. And then there's a penetration. These objects are being placed in my head. Aunque la investigación de estos raptos provienen de relatos y testimonios individuales, las evidencias físicas con que se intenta probarlos siguen siendo dudosas. This is a stain that came from a woman's sweater who was abducted while wearing the sweater. She came back with it. The stains were all over it. She could not imagine how she got it. And we have a whole series of these kinds of stains, and other researchers have collected them as well. We feel that this is an artifact, that this, in fact, is something that is directly related to the abduction scenario.
Aún queda por probar que las manchas en la ropa sean de sustancias de origen extraterrestre. No obstante, Hawkins considera que tiene evidencia física de la escena de un rapto por un ovni en 1983 en Indiana. Where the UFO landed, the soil was baked directly under the craft, it would seem, into this kind of rock-like quality down to a depth of about 7 inches. This is in the circle, but then there was a straight line coming out from it where the soil was also cooked like this. We don't know what caused it, what kind of energy caused it, but again, here's physical evidence. Los investigadores de ovnis buscan respuestas en cicatrices y marcas, producto de los experimentos que sufren los raptados en los exámenes practicados. Imágenes de diagnóstico hecho en las cabezas de personas que afirman haber sido raptadas muestran cerebro y cavidad sinoideal normales. Ningún implante ha llegado a ser documentado clínicamente. Hasta ahora solo existen historias, manchas, trozos de roca y especulación. ¿De dónde vienen entonces estos seres? La ciencia ha comenzado a explorar el cerebro y ha arrojado nueva información sobre los secretos de los secuestros. Para aquellos que estudian los ovnis en general, la investigación de los raptos parece ser solo fantasía. Ninguno parece tener evidencia científica. Aún Kevin Randle, quien realmente cree en la nave estrellada en Roswell, Texas, se muestra incrédulo ante estas historias de raptos extraterrestres. There's been so much in the media about abductions that the people claiming to be abducted, and most of them are very sincere and sincerely believe what they're saying, and under hypnosis tell the stories, but they've all been exposed to it through the movies, through the books. El uso de hipnosis ha sido criticada por personas que afirman que su práctica puede conducir a la creación de falsos recuerdos. Too often people say, if you're under hypnosis and you say something, it's got to be the truth. You can't lie under hypnosis. Well, that's not the truth. You can lie under hypnosis. In fact, it causes you to confabulate, to fill in the blanks, more so than just a normal discussion. Pero el uso de hipnosis para recobrar los supuestos recuerdos de raptos de estos seres continúa, a pesar de los estudios realizados, como el llevado a cabo por el profesor Alden Lawson en 1977 en la Universidad de California. Lawson interrogó a un grupo de personas sin conocimiento profundo acerca de ovnis ni experiencia previa para poder imaginar un rapto bajo hipnosis. El resultado fue una serie de historias convincentes de rapto en lugares donde jamás había sido reportados. Entonces, ¿dónde tienen origen estas experiencias? En la Universidad de Sudbury, en Ontario, Canadá. La respuesta está tomando forma en el laboratorio de neurología gracias al Dr. Michael Persinger, quien cree que esas experiencias son creadas por el cerebro. From a neurophysiological point of view and a neuroscience point of view, the abduction phenomena or abduction experience is another variation on the sense of presence. The sense of presence is an experience that's been with the human being for thousands of years. It was the succubi and the incubi, the entities that visited nuns and priests during the 15th century. It's the fairy invasions and the angel invasions and epidemics of the 19th century and the early 20th century. This is another variation, and it's tied fundamentally to the way the human brain is organized. Pero, ¿en qué parte del cerebro se originan estas sensaciones imaginarias de presencia? This is a human brain that's been fixed. As you see, there are two halves, the left hemisphere, the right hemisphere, and the temporal lobes are along the sides here that wrap around under. And these areas are very electrically unstable and very sensitive. And indeed, this is the area of the brain that involve, well, the gateway to memory. Dreams, intense fantasies that are so real you swear they are true, as well as the part of the brain that's involved with meaningfulness. Meaningfulness of a cosmic and sometimes even religious level. Persinger cree que estas fantasías son tan reales que son catalogadas como evidencias de raptos sobrenaturales. Su teoría comienza con una fuerza natural que es confundida con visiones de ovnis.
Durante más de 40 años, numerosos geólogos han demostrado en laboratorio que cuando se rompe una piedra, se libera energía encerrada en esta. Cualquier demostración clásica produce incluso una chispa en una película. Es la misma fuerza que se produce en un encendedor electrónico. Cuando esto se produce de manera natural en las capas subyacentes de la Tierra, la energía producida puede causar efectos luminosos. Persinger sostiene que estas luces quizás son emitidas sobre una ciudad emanando ondas electromagnéticas y que causan alucinaciones temporales, que luego producen los recuerdos de los raptos. Tingling sensations, feelings that something odd was going to happen, as they got too close, discharge, knocked unconscious, and the experiences they had were reflective of the experiences, like a dream, of what was going on. If you can't move, you can't breathe, you feel these things on your chest. If your pupils are dilated because you've been effectively knocked unconscious by the charge, your experience is intense light. Pretty much like what goes into a dream. ¿Fue acaso un fenómeno luminoso lo que vieron Betty y Bernie Hills? ¿Acaso los secuestradores son todos víctimas de la misma energía? ¿Puede realmente esta fuerza engañar a las zonas más sensibles del cerebro y crear experiencias de secuestros? Para contestar estas preguntas, debemos entrar en el laboratorio del Dr. Persinger, donde pueden introducirse campos eléctricos controlados al cerebro, simulando una experiencia de este fenómeno luminoso. El estudiante Max Siegel fue escogido para este experimento después de haber sido descartada por medio de exámenes toda posibilidad de epilepsia o desorden cerebral. Siegel no había reportado haber tenido contacto alguno con ovnis. What we do is we use a motorcycle helmet, put it over the head. On both sides of the motorcycle helmet there are solenoids embedded in it. The solenoid is a device that allows you to deliver weak magnetic fields. The magnetic fields are then pass through the brain, very weak fields, less than that of a hair blow dryer. But the computers, which run the patterns, are programmed to simulate or imitate the firing pattern of the deep structures of the temporal lobe. Una vez que se inicia el programa de secuencias, se envían ondas desde una computadora al cerebro del individuo. Estas ondas electromagnéticas imitan patrones de explosiones encontradas en las profundidades del cerebro. Persinger cree pueden producirse patrones similares de manera natural y estos a su vez pueden crear experiencias fantásticas. If we stimulate the temporal lobe towards the caudal or back part, there'll be visual experiences. Towards the front, smell experiences. But the fundamental experience is that of movement, feeling out of your body, feeling displaced, feeling the sense of a presence as if someone else is in the room with you, feeling intrusive thoughts as if thoughts are coming from outside you, ego alien thoughts. Según el Dr. Persinger, estos patrones pueden producir una experiencia con todos los componentes de un secuestro extraterrestre. I remember feeling very light for a while, just drifting. Then I remember everything just sort of went black, and a feeling of complete weightlessness. I started seeing patterns of lights, and then all of a sudden in an instant I feel as though there's another presence there, someone there. I can feel it. I'm almost sure that if I turn my head, I know I'm going to see something there. The hairs on the back of your neck seem to stand. It's as if someone's breathing in your ear. I saw sort of distorted images of people that I knew, or at least I thought I knew. And then I felt this tremendous sort of rush of fear, tremendous anxiety. I wanted to get out. If I could have ripped off the electrodes and gotten out of the room, I would have. My legs felt like they weighed 2 tons. I couldn't have moved them if I wanted to. And I just felt cold. I started to shiver. Fue aquí donde la experiencia tomó las características de un secuestro con extraterrestres. The lights were most definitely white.
pure white. And then I saw the people. And then I felt this rush of fear. And as far as the people, they were grayish. It was a grayish color. They seemed to not really shine, just like wax. That's pretty much the only way I could describe it, like wax. Grayish, elongated, wax people. Los investigadores de raptos señalan que aunque Mike vio a estos seres, no percibió la experiencia total de un rapto en el experimento de laboratorio. There's a big difference between having these experiences in the laboratory where you know you're safe as opposed to in your bedroom late at night in an ambiguous and scary setting or out in the middle of the forest somewhere. If they see a ball of light or an unusual presentation of a stimulus, the label they put on it will determine their experience. Una encuesta llevada a cabo en 1992 demostró que al menos el 2% de los habitantes de Estados Unidos creía haber sufrido alguna clase de rapto o pérdida temporal. If you put a label that's a UFO, the experience will be determined by everything they know about UFOs. If they say it's a religious experience or an angel, the experience will be in context of a religious explanation. So in many respects, the label a person places upon an unusual phenomenon determines how you recall it. Esto puede explicar la visión reportada por miles de personas en Fátima, Portugal, en 1917. Religiosos decían ver a la Virgen María, otros describían objetos redondos en el cielo. La cámara solo pudo captar una nube luminosa. En otro laboratorio, el Dr. Persinger crea un modelo computarizado que correlaciona terremotos e informes de extrañas luces en el cielo y ovnis. Si él está en lo correcto, es entonces la Tierra misma la causante de estas visiones y de los informes de raptos. Pero la Tierra ofrece otros enigmas que pueden ser vinculados a la actividad de ovnis, lejos del laboratorio de Persinger en Canadá. En Inglaterra, los investigadores persisten en buscar el significado de estos extraños patrones que aparecen en campos de trigo. Han sido llamados acertijos envueltos en misterio dentro de un enigma. Están perfectamente formados y aparecen sin previo aviso. Son símbolos misteriosos de contenido y significado desconocido. Son círculos y líneas que aparecen en los campos de Inglaterra cada verano. Algunos dicen que son mensajes de seres extraterrestres. Para los investigadores, representan un misterio que puede ser asociado con los ovnis. Crop circles were connected to UFO phenomena beginning in the early 80s, soon after they appeared in England, because people figured round marks on the ground, gee, they're like UFO traces that UFOs have left before, so why not UFOs causing these things? Because they are mysterious, they can't seem to find the source of them. Se dice que cuando los ovnis aterrizan, las marcas que dejan son grandes. Cualquier planta cercana es quemada o destruida, un componente no asociado con los círculos de los campos de trigo. Estos círculos planos en la maleza fueron descubiertos en Saskatchewan, Canadá, en 1979, después de haberse recibido reportes de luces blancas sobre el campo la noche anterior. La causa nunca ha sido explicada. Un año después, en 1980, formas y símbolos perfectos han aparecido en Bratton, Wiltshire, Inglaterra. Los granjeros los llaman los círculos de trigo o caprichos de la naturaleza, pero los años siguientes han traído una explosión de nuevas visiones. Rápidamente fueron publicadas revistas especiales sobre los círculos para mostrar los patrones de círculos que ahora eran vistos en otros campos. Investigadores autodenominados seriologistas han estado visitando estas marcas en busca de patrones comunes o huellas. I think the fingerprint, which is consistently present in the genuine crop circle, is the spiraling symmetry, that preciseness, that well-defined spiral that terminates its job from the center of the circle to the circumference of that simple circle in less than one revolution.
Colin Andrews es el más destacado serialogista conocido. Ingeniero por entrenamiento, él ha consagrado su tiempo al estudio de este enigma. Andrews está convencido que estos círculos en las cosechas no son hechos por seres humanos. What makes the crop circle phenomena inexplicable is the fact that, first of all, we have within those geometric forms a total lack of damage. No footmarks, no compression of the soil, and the geometry is extremely precise. These patterns, one has to say, smacks of communication. These are complex arrays. They must mean something. Solo en 1993, Andrews registró más de 300 marcas en los campos de Inglaterra. Varios testigos han asociado estos informes con visiones de ovnis. En 1986, mientras manejaba por los alrededores de Stockbridge, durante la noche, Pat y Jack Collins detuvieron su auto en un área donde luego sería descubierto uno de estos círculos. As we came over the brow of the hill behind you, then you said to me, didn't you? Cool, look quick at that. Yeah. There was this circle with lights all around the edge and would appear to have been spokes which were also lit. I saw this enormous big thing. It was like sort of looking at a great wheel at a fairground. It looked that size. Aunque nadie ha visto un ovni haciendo estos círculos, Andrews cree que son un misterio. That comes through very, very regularly is a small disc-shaped object, approximately 12 to 14 inches in diameter, seen by day as being highly reflective, pulsing, and moving through the heads of the plants and moving away into the sky at a very high rate of speed. En julio de 1990, observadores en un área de Inglaterra llamada Milk Hill grabaron este video de un ovni. La película muestra un objeto blanco resplandeciente posando sobre el campo y moviéndose sobre las plantas. Al lado de este espacio se halla un nuevo círculo. ¿Son estos círculos evidencia de visitantes extraterrestres? Para resolver este misterio, una compañía fílmica inglesa realizó tomas de noche en un campo de maíz en Wiltshire en 1991. Esta filmación arrojó sorprendentes evidencias. Equipos de imágenes técnicas revelaron figuras con forma humana que se movían formando círculos. De hecho, estas formas eran humanas y pertenecían a dos ingleses, Doug Drover y David Chorley. Doug y Dave se declararon responsables de dejar decenas de estos patrones que habían causado tanto misterio. Muchos círculos, según ellos mismos señalaron, eran firmados con sus iniciales D y D. The circles that we created in 1978 with the standing walls of corn as if they'd been cut out of pastry with a knife, they were our doing and we started it way back in that time. Definitivamente, los círculos en los campos de trigo no ofrecían nada en la búsqueda de comunicación con otros puntos. Y mientras los serialistas continúan investigando el significado de estos diseños, la ciencia busca en campos como estos un mensaje de otra raza de seres inteligentes. Estos son radiotelescopios apuntando hacia el cielo en busca de señales del espacio exterior. Los físicos creen tener en sus manos la mejor posibilidad de hacer contacto con seres de otros planetas, y en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, el detector más sofisticado de la Tierra en busca de vida en el espacio exterior está siendo probado en un laboratorio. Buscará en el cielo respuestas a una de las más antiguas interrogantes de la humanidad. ¿Hay alguien allá afuera? El proyecto es liderizado por el doctor Paul Horowitz. We're looking, first and foremost, for a signal generated by an intelligent species somewhere else. We have to guess what kind of signal that might be. First of all, is it light? Is it radio waves? Is it particles? Best guess is it's radio waves. Best guess amongst the radio wave possibilities are microwaves. What kind of signal there? It's anyone's guess. Some people believe a carrier, a single long transmission, a transmitter left on, probably saying nothing, just saying I'm here. La radio es conocida desde comienzos del siglo XX, pero solo en esta década
han sido creados instrumentos computarizados con suficiente poder para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, lo que se conoce como SETI. Our current search has 250 million channels of radio receiver. And when I say 250 million, I don't mean like a scanner, one after the other. I mean like having 250 million radios on your desk, all tuned to adjacent channels. That is, I believe, the largest radio spectrometer on Earth. Los esfuerzos previos no han sido tan especializados. Se ha utilizado receptores no hechos para la búsqueda. Lo que está aquí, en el laboratorio conectado a cables de silicón, es solo la mitad del sistema. Pronto será unido con una larga antena de radio y la búsqueda de señales de civilizaciones extraterrestres comenzará. Our search uses an 84-foot steerable radio telescope. Looks like a backyard satellite dish, but much bigger. It can collect rather weak signals and concentrate them at the focus. There we have some very sensitive amplifiers, the best that can be made these days, to strengthen that very weak signal. Las pequeñas señales serán transmitidas a través de cables a un cuarto de control, donde un conjunto de computadoras tratará de descifrar los ruidos cósmicos en búsqueda de señales de inteligencia. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de obtener una señal de otras civilizaciones? That there's other life in the universe, guaranteed. That there's other life in the galaxy, guaranteed. Any odds you like. Absolutely cannot be any other way. That there's advanced life somewhere in the universe, guaranteed. Somewhere else in the galaxy, so extremely probable that I would give you at least 100 to 1 odds that interstellar communication could well be taking place. Pero si hay otras civilizaciones, ¿dónde están? ¿Y por qué no están aquí? Incluso nosotros, los seres humanos, somos viajeros espaciales. ¿Acaso no existe una civilización lo suficientemente avanzada para traer un mensaje en persona? En realidad, los visitantes del espacio tendrían que viajar demasiado, ya que nosotros en la Tierra parecemos no tener vecinos. El Voyager 2 ha sido el artefacto más rápido que haya construido el ser humano, y aún así le tomó 9 años llegar a Urano, solo la mitad del diámetro del sistema solar. Para encontrar otra civilización debemos prestar atención a las estrellas y a cualquier manifestación de vida alrededor de ellas. Pero al Voyager le tomaría 100.000 años llegar a las estrellas más cercanas. Los extraterrestres deben enfrentar el mismo problema para llegar aquí. Por esta razón, la ciencia nos dice que debemos esperar encuentros a distancia no cercanos con los extraterrestres. El Dr. Horowitz cree que sus investigaciones prometen recibir algún día un mensaje distante de otras vidas inteligentes en el universo. And this will be quite an event. This will be the first bridge across 4 billion years of independent life start and evolution. It'll be the end of Earth's cultural isolation in a galaxy and a universe containing surely millions of other civilizations. It'll be without doubt the greatest discovery in the history of humankind. Por ahora somos los ojos y oídos del universo, pero el futuro puede depararnos un maravilloso descubrimiento o quizás una pequeña señal que nos diga que no estamos solos. Al regreso, los ovnis han estado entre nosotros más tiempo del que creemos. Hemos observado con fascinación cómo un gran cúmulo de historias e informes de avistamientos han aumentado el mito de los ovnis. Pero la pregunta sigue flotando en nuestras mentes. ¿Dónde están todos los ovnis? Los estudiosos que registran las tradiciones humanistas y crónicas folclóricas dicen que los ovnis han estado siempre con nosotros en alguna forma misteriosa. El Dr. Thomas Buller ha hecho de este folclore el estudio de su vida. We can't believe in ghosts or witches or demons anymore, or at least most people don't anymore. That's against our worldview. But aliens fit in perfectly with it. They are technologically advanced, and their technology is equivalent to a form of magic. They do the very sorts of things that the supernatural beings of the past did, but they do them for their alien scientific purposes, all of which fits in perfectly well with our current worldview. So the function of these aliens is the same as the supernatural beings of the past.
Como lo demuestran estas imágenes del siglo XV, el ser humano siempre ha descrito objetos extraterrestres en el cielo y ha tratado de explicarlos de forma apropiada a su cultura y lugar en el espacio. Esta pintura renacentista italiana muestra una típica Madonna con su hijo y un objeto en el cielo, un ovni que emana luces. ¿Qué tan atrás en la historia debemos buscar para hallar el origen de esta mitología? Mythology is eternal. It's always been there and it always will be. But the mythology itself will change to fit the society it reflects. In ancient times, people saw signs in the sky. People saw mythological beings. Then came World War II, the V-2 rocket, the atom bomb. And so when we saw things in the sky, we didn't see angels, we saw machines. We saw technological devices with performance greater than anything humans could accomplish. But ultimately, it is still mythology. It still fills the same role that mythology has always filled for humans. Es el caso del mito del platillo volador, cuyo origen se remonta 100 años, a noviembre de 1896, cuando justo antes de que el ser humano hiciera realidad su sueño de volar, la gente desde California hasta el Medio Oeste comenzaron a ver ovnis. In the 1890s, people began seeing what they called phantom airships. They were expecting that the crowning achievement of the 19th century would be successful aerial navigation. They saw a big light in the sky, and some people said that they could see the shadowy form of an aircraft behind this bright light. They said it looked like a big gas bag, an oval-shaped object, that it had propellers, and oftentimes they said they could see wings. They could even hear the voices of the pilot on board or the passengers. Lo que los testigos habían reportado pudo no haber existido en 1890. No hay pruebas de tales naves fantásticas en la historia de la aviación. People saw what they called airships flying about, sometimes at tremendous speed, sometimes hovering, sometimes stopping on a dime, sometimes with very strong lights pointed downward coming out of them. And they saw airships. This is sort of their cultural expectation, was to see a blimp-like object. Las caricaturas de la época trataron de desvirtuar los avistamientos de ovnis, presentándolos como producto del efecto del opio, el pasatiempo del siglo XIX. Durante esta primera ola de avistamientos de ovnis, como en nuestros días, la gente veía sobre sus cabezas algo diferente y luego daban testimonios bien detallados de objetos vistos en el cielo. Hubo incluso especulaciones de que estas naves rústicas eran inventadas por hombres de la luna. In 1947, Kenneth Arnold said he thought he was seeing some experimental jets. Well, that's what people expected to see in 1947, and that's exactly what most of the reports describe. And since then, there has been a sort of elaboration that does come more and more to reflect some of the anticipations that we have. It doesn't mean there's nothing there. There usually is a stimulus, and it may be a very unusual stimulus. But to come to grips with it, they're always putting it in terms of their own culture, their own expectations. Entonces, ¿dónde están los ovnis? When you get down to it, what we have always is a story. I saw something. I saw a light in the sky. I saw a crashed flying saucer. And a story is mythology. It is not in and of itself proof. Where are the pieces of debris? Where are the really good photos, something more than a light in the sky? Where is that photo, that evidence that would for all time end the question, are we being visited by alien beings? And it's never there. La humanidad ha puesto siempre su mirada en los cielos. Hemos observado el firmamento y buscado en las estrellas, esperando conseguir un orden y un significado para nuestras vidas. Al final, quizá lo que estemos viendo sea solo el reflejo de nosotros mismos.